La casa estaba en silencio, pero no era un silencio cómodo. Era ese tipo de quietud que no descansa, que observa. La luz de la tarde entraba sin prisa por la ventana y caía sobre la mesa del comedor, donde había papeles desordenados, recibos doblados, una libreta vieja y un teléfono boca abajo. Se sentó frente a todo eso como quien se sienta frente a un espejo que ha evitado durante años. No había drama. No había urgencia. Solo una sensación persistente de cansancio que no venía del cuerpo, sino de la cabeza. Ese cansancio que aparece cuando sientes que trabajas mucho, haces lo suficiente, cumples, y aún así el dinero nunca alcanza. Tomó uno de los recibos. Fecha antigua. Cantidad pequeña. Nada fuera de lo normal. Lo dejó sobre la mesa y suspiró. Durante mucho tiempo había repetido la misma frase, casi como un escudo. No gano lo suficiente. La había dicho en voz alta. La había pensado en silencio. La había usado para explicarse por qué siempre estaba ajustado, porque postergaba cosas, porque vivía con esa sensación constante de estar sobreviviendo. Pero esa tarde, algo era distinto. No estaba molesto. No estaba frustrado. Estaba atento. Miró alrededor. La casa no era lujosa, pero tampoco miserable. Tenía lo necesario. Incluso algunas cosas que no recordaba haber comprado. Ahí estaban, acumuladas en rincones, olvidadas, silenciosas. Se dio cuenta de que no sabía exactamente cuánto dinero entraba ni en qué se iba. Sabía cifras aproximadas, sensaciones, suposiciones, pero no claridad. Y esa falta de claridad pesaba más que la falta de dinero. Recordó cuántas veces había evitado sentarse a ver números. No por pereza, sino por miedo. Miedo a confirmar lo que sospechaba. Miedo a sentirse insuficiente. Miedo a aceptar que el problema quizá no era cuánto ganaba, sino cómo vivía. La tarde avanzaba y la luz empezaba a cambiar. Las sombras se alargaban sobre la mesa. Parecía un buen momento para levantarse, para hacer cualquier otra cosa. Pero no lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, decidió quedarse. No para resolver todo. No para arreglar su vida en una tarde. Solo para mirar de frente. Y mientras observaba ese desorden silencioso, una idea incómoda empezó a formarse. No era aún una conclusión. Solo una pregunta, pequeña pero persistente. ¿Y si nunca fui pobre? ¿Y simplemente nunca estuve ordenado? Durante años había contado la misma historia, incluso cuando nadie se la pedía. La repetía en conversaciones breves, en silencios incómodos, en pensamientos nocturnos antes de dormir. Una historia sencilla, fácil de entender, difícil de cuestionar. La vida es cara, el dinero no alcanza, así es para todos. Esa narrativa le daba algo importante, alivio. Si el problema era externo, entonces no era suyo. Si el mundo estaba mal diseñado, él solo estaba sobreviviendo dentro de él. Y sobrevivir, pensaba, ya era suficiente. Pero sentado frente a la mesa, con los papeles aún dispersos, comenzó a notar grietas en esa versión. Pequeñas inconsistencias que había ignorado por costumbre. Momentos en los que el dinero se había alcanzado, y aún así se había ido. Meses donde había ganado un poco más, pero terminado igual. Ingresos extra que nunca cambiaron nada. No era una caída repentina. Era un goteo constante. Recordó decisiones pequeñas, casi invisibles. Pagos automáticos que nunca revisó. Compras hechas para sentirse mejor al final de un día largo. Suscripciones que seguían activas, aunque ya no las usara. No eran errores graves. Eran hábitos. Y los hábitos, cuando no se miran, se convierten en destino. Se levantó para servirse un vaso de agua. Mientras lo hacía, pensó en cuántas veces había evitado hablar de dinero con honestidad, incluso consigo mismo. Prefería bromear. Prefería cambiar de tema. Prefería decir, luego veo. Porque ver implicaba aceptar. Aceptar que no había un villano claro. Que no todo era culpa del sistema, del jefe, de la economía. Aceptar que su relación con el dinero era parecida a su relación con el tiempo. Reactiva, improvisada, siempre al límite. Regresó a la mesa y abrió la libreta vieja. Las primeras páginas estaban en blanco. Eso le llamó la atención. Había comprado esa libreta con la intención de organizarse. Nunca lo hizo. No por falta de intención, sino por exceso de excusas. Escribió una cifra. Luego otra. No buscaba exactitud perfecta, solo empezar. Y al hacerlo, sintió algo extraño, no culpa, no vergüenza, sino claridad. La claridad no resolvió nada de inmediato. Pero le quitó peso a la mentira que llevaba años repitiéndose.
Tal vez no estaba atrapado. Tal vez solo estaba desorientado. Y mientras cerraba la libreta, entendió algo que dolía más que la escasez. No había sido víctima de la falta de dinero, sino de la falta de atención. La pregunta ya no era si ganaba poco. La pregunta era por qué nunca había aprendido a mirar. Con los días, la libreta dejó de ser un objeto incómodo sobre la mesa y comenzó a convertirse en un espejo. No uno cruel, no uno indulgente. Solo honesto. Anotar no cambió su realidad de inmediato. El dinero seguía entrando y saliendo. Las cuentas seguían llegando puntuales, como siempre. La diferencia era otra, ahora podía verlas llegar. Descubrió que el verdadero problema nunca había sido la falta, sino el ruido. Demasiados gastos pequeños, demasiadas decisiones automáticas, demasiados no pasa nada acumulados durante años. El desorden no gritaba, susurraba, y por eso había sido tan fácil ignorarlo. Con el paso del tiempo empezó a notar algo más profundo. No solo gastaba dinero sin orden. Vivía así. Improvisaba su semana como improvisaba su presupuesto. Respondía a urgencias, apagaba fuegos, corría detrás de pendientes que nunca terminaban. Nunca había espacio para pensar porque pensar no parecía productivo. Y sin darse cuenta, había confundido movimiento con avance. Recordó cuántas veces había dicho que cuando ganara más se organizaría. Como si el orden fuera un premio futuro y no una base presente. Como si la claridad llegara sola con el aumento correcto. Ahora entendía la trampa. Más dinero sin orden no resuelve el caos, solo lo amplifica. El tiempo empezó a mostrarle las consecuencias invisibles. No solo financieras. Emocionales. La ansiedad de revisar el saldo. La culpa silenciosa después de comprar algo innecesario. El cansancio mental de no saber exactamente dónde estaba parado. Ese desgaste constante que no se nota en un día, pero que pesa después de años. También entendió algo incómodo. El desorden le había servido como excusa para no elegir. Mientras todo fuera confuso, no tenía que tomar decisiones claras. No tenía que decir esto sí y esto no. El caos lo protegía de la responsabilidad. Pero la claridad no juzga. La claridad expone. Una noche, mientras cerraba la libreta, sintió una calma extraña. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez estaba presente. Ya no vivía reaccionando. Estaba observando. Y en ese silencio entendió algo que solo el tiempo enseña. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto entiendes. No se trata de llegar a fin de mes, sino de saber por qué llegas como llegas. El desorden había sido cómodo. La claridad, en cambio, exigía algo más difícil: constancia. No había un momento épico. No hubo revelación dramática. Solo una certeza tranquila que se fue asentando poco a poco. Si quería cambiar su relación con el dinero, primero tenía que cambiar su relación con la atención. Porque el tiempo no castiga al que tiene poco. Castiga al que no mira. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba mirando de verdad. No fue una frase brillante la que lo cambió todo. No fue un consejo ajeno ni una revelación repentina. Fue una verdad pequeña, casi discreta, la que empezó a incomodarlo desde dentro. Entendió que no estaba atrapado. Había estado evitando. Durante años se había contado la misma historia. No me alcanza. La repetía con naturalidad, como se repiten las excusas que nadie cuestiona. Esa frase le permitía descansar. Le daba permiso para no mirar más allá. Para no hacerse preguntas incómodas. Para no asumir que, quizá, el problema no era el dinero, sino la forma en que lo trataba. La claridad empezó a desarmar esa narrativa con paciencia. No lo acusó. No lo avergonzó. Simplemente mostró los hechos. Vio que no todo gasto era un error, pero muchos eran inconscientes. Que no todo gusto era un exceso, pero muchos eran impulsos disfrazados de recompensa. Que no todo problema financiero venía de afuera, pero casi todos se sostenían desde adentro. Lo más difícil no fue aceptar los números. Fue aceptar el patrón. Siempre postergando decisiones importantes. Siempre dejando para después lo que requería orden hoy. Siempre confiando en que el futuro arreglaría lo que el presente evitaba. Ahí apareció la lección, sin levantar la voz. Nadie llega al control de su vida financiera por accidente. Se llega por elección. Por repetición. Por pequeñas decisiones hechas cuando nadie aplaude. Comprendió que el orden no era rigidez, sino libertad anticipada. Que organizar no era limitarse, sino dejar de vivir con miedo. Que planear no significaba renunciar a disfrutar, sino disfrutar sin culpa. Y entonces ocurrió algo sutil pero definitivo.
Dejó de verse como víctima de las circunstancias y empezó a verse como participante activo. No como culpable, como responsable. Esa diferencia lo cambió todo. Porque la culpa paraliza. La responsabilidad, en cambio, abre puertas. No necesitaba ganar más para empezar distinto. Necesitaba decidir mejor con lo que ya tenía. Necesitaba respeto por su propio esfuerzo. Respeto por el tiempo que había invertido ganando ese dinero. Respeto por la vida que estaba construyendo, incluso sin darse cuenta. Esa noche no celebró. No se sintió triunfador. Se sintió despierto. Y entendió algo que nunca le enseñaron. El orden no es una meta que se alcanza. Es una práctica que se sostiene. No hay aplausos por ordenar tu vida. No hay reconocimiento inmediato. Solo una paz silenciosa que llega cuando sabes que, por primera vez, no te estás mintiendo. La verdad no dolió, pero incomodó lo suficiente como para no poder ignorarla. Y a veces, eso es exactamente lo que hace falta para empezar a cambiar. El cambio no llegó con ruido. No hubo promesas nuevas ni planes grandiosos escritos a medianoche. Llegó como llegan las cosas que importan de verdad. En silencio. Después de aceptar que no era pobre, sino desordenado, algo se acomodó por dentro. No hay nada que hacer. No de golpe, pero lo suficiente para que el mundo empezara a verse distinto. Las mismas calles, el mismo trabajo, la misma rutina. Y aún así, otra mirada. Ya no caminaba con esa prisa invisible que empuja sin saber hacia dónde. Tampoco con la culpa constante de sentir que siempre iba tarde. Había una pausa nueva entre sus pensamientos. Un espacio donde antes solo había ruido. Entendió que ordenar no era resolver la vida entera, sino dejar de huir de ella. Que no se trataba de controlar cada peso, sino de dejar de vivir a ciegas. Que el verdadero desorden no estaba en su cuenta bancaria, sino en la forma en que había aprendido a ignorar lo importante. Por primera vez, se permitió observar sin juzgarse. Sus hábitos, sus decisiones, sus silencios. Vio como muchas compras no llenaban necesidades, sino vacíos. Como el cansancio no siempre venía del trabajo, sino de cargar preocupaciones no resueltas. Como el miedo al futuro lo había llevado a improvisar el presente. No sintió vergüenza. Sintió claridad. Y la claridad, cuando llega, no exige perfección. Exige honestidad. Comprendió que nadie le había robado oportunidades. Simplemente las había ido posponiendo. No por maldad. Por desconocimiento. Por vivir en automático. Ese día no decidió cambiar su vida. Decidió algo más simple y difícil. Estar presente. Presente cuando gastaba. Presente cuando evitaba revisar números. Presente cuando se decía luego. Presente cuando el cansancio pedía excusas. Descubrió que el desorden no era falta de disciplina, sino falta de atención. Atención a lo que entra, a lo que sale, a lo que se repite sin sentido, a lo que se tolera por costumbre. El orden empezó como un gesto pequeño, un papel anotado, una decisión consciente, un no dicho a tiempo. Nada heroico, nada espectacular, pero algo profundo ocurrió. Dejó de sentirse perdido. No tenía todas las respuestas. No sabía cuánto tiempo le tomaría mejorar. No estaba seguro de hacerlo perfecto. Pero por primera vez, sabía dónde estaba parado. Y eso cambia la forma en que se vive todo. Porque cuando entiendes que el problema no eras tú, sino el caos que te rodeaba, también entiendes que el caos se puede ordenar. Poco a poco. Sin prisa. Sin culpa. La historia no terminó ahí. En realidad, apenas empezaba. Porque entender es solo el primer paso. Lo verdaderamente difícil es sostener esa claridad cuando la vida vuelve a empujar. Cuando el ruido regresa. Cuando el viejo desorden intenta sentirse cómodo otra vez. Y esa lucha silenciosa, la que nadie ve, es donde se decide si el aprendizaje se queda o se pierde. Cuando todo empieza a encajar. No fue el día que ganó más dinero. Fue el día que dejó de huir de sus números. Ahí entendió algo que nadie le había dicho con claridad. El dinero no estaba roto, estaba desordenado. Y el desorden no era falta de inteligencia, ni de esfuerzo, ni de suerte. Era falta de atención. Durante años creyó que el problema estaba afuera. En el salario, en la economía, en las oportunidades que nunca llegaban. Pero la verdad era más incómoda y al mismo tiempo, más liberadora. Todo lo que no se mira, se descontrola. Cuando empezó a ordenar, no se hizo rico de inmediato. Pero recuperó algo más valioso, tranquilidad. Las noches dejaron de ser cuentas mentales. Las decisiones dejaron de ser impulsos. El miedo bajó el volumen.
Y entonces ocurrió el verdadero cambio. Por primera vez, el dinero dejó de mandar. Ahora obedecía. Ordenar su vida financiera no lo convirtió en otra persona. Lo devolvió a sí mismo. Al hombre que sí podía elegir. Al hombre que ya no gastaba para anestesiarse. Al hombre que entendió que el futuro no se construye con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas decisiones repetidas en silencio. Tal vez esta historia no sea solo suya. Tal vez también sea tuya. La pregunta no es cuánto ganas. La pregunta es cuánto control tienes sobre lo que ya pasó por tus manos. Hoy no necesitas más dinero. Necesitas más claridad. Y la claridad empieza con una decisión sencilla, pero valiente. Mirar, ordenar y quedarte. Si esta historia te incomodó un poco, vas por buen camino. No la olvides rápido. Siembra orden hoy. Y deja que el futuro te lo devuelva con calma. 10 consejos clave. Lo que nadie te dijo sobre el dinero y el orden. Número 1. No empieces queriendo ganar más. Empieza queriendo entender. Antes de buscar ingresos nuevos, mira con honestidad a dónde se va lo que ya tienes. La claridad precede al crecimiento. Hoy, revisa sin miedo. Número 2. El desorden financiero es una forma de ruido mental. Cada peso sin destino ocupa espacio en tu cabeza. Ordenar tus números no es contabilidad, es recuperar silencio. Decide qué merece atención. Número 3. Gastar sin conciencia es una conversación que evitas contigo mismo. No compras cosas, compras alivio momentáneo. Pregúntate antes de pagar, ¿qué estoy intentando tapar? Escucha la respuesta. Número 4. No necesitas disciplina extrema, necesitas estructura simple. El problema no es tu fuerza de voluntad, es que no tienes reglas claras. Crea sistemas pequeños que te sostengan cuando falten ganas. Número 5. El dinero no se descontrola solo. Sigue tus hábitos. Mira tus rutinas diarias y encontrarás tus fugas. Cambia un hábito y cambias una cifra. Elige uno hoy. Número 6. Ordenar duele al principio porque te devuelve la verdad. Evitar números protege el ego, pero destruye el futuro. Mira completo, aunque incómodo. La incomodidad pasa, el alivio se queda. Número 7. No eres irresponsable, estabas desatento. Deja de castigarte. La culpa no ordena nada. La atención constante sí. Regresa al presente cada vez que gastes o decidas. Número 8. El progreso real es silencioso y poco glamuroso. No se nota afuera, pero se siente adentro. Si nadie lo aplaude, vas bien. Sigue igual. Número 9. Ordenar tu dinero es una forma de respeto propio. Le dices a tu futuro, si me importas. Cada decisión consciente es una promesa que te cumples. Número 10. El caos vuelve si bajas la guardia. El orden no es un evento, es una práctica. Revisa, ajusta, vuelve a empezar. Hoy. No mañana.